Espero que sí. Bueno, entonces daré inicio. Este proyecto se llama Clasificación de Eventos Astronómicos, Transitorios con Redes Neuronales Recurrentes. Mi nombre es Daniela Martín, estudiante de la Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones con énfasis en Ingeniería de Software. Y este proyecto fue dirigido por los profesores Octavio Salcedo y por Germán Chaparro. En resumen, esta tesis de maestría presenta una metodología basada en redes neuronales recurrentes que busca abordar el desafío de la clasificación de eventos astronómicos transitorios reales. Para desarrollar este proyecto hicimos uso de una base de datos llamada Mantra. Desarrollamos dos arquitecturas para el preprocesamiento de los datos y se implementó un conjunto de técnicas de regularización y optimización para mejorar la capacidad de generalización del modelo y prevenir el sobreajuste. Los resultados que obtuvimos presentaron una mejora de hasta el 17% en la precisión de la clasificación. Este es el ensamble tecnológico que utilizamos para este proyecto, el lenguaje de programación Python, varios entornos de desarrollo para Python, librerías de Python para manejo de datos, para Machine Learning, para Deep Learning, para manejo numérico y visualización de datos. Y también se hizo un ensamblaje de Machine Learning Operations con el uso de Git, MLflow para gestionar los modelos y DBC para gestionar los datos generados por los modelos. ¿Cuál es la formulación del problema? Es, ¿en qué medida pueden las redes neuronales recurrentes contribuir a la clasificación de curvas de luz de eventos astronómicos transitorios reales? A lo largo de toda la charla voy a estar hablando de los pasos de un método llamado CRISP-DM. Este es una metodología utilizada ampliamente en la industria para proyectos de minería de datos o de ciencia de datos. Entonces, consta de 6 etapas y en todas las 6 etapas los datos siempre están en el centro. Entonces, yo voy a ir mostrando en cada una de mis diapositivas en qué etapa del método CRISP estamos. Vamos a iniciar con el entendimiento del negocio. Entonces, este proyecto se enmarca en la astrofísica de altas energías, el análisis de eventos astronómicos transitorios. Hay distintos tipos de eventos astronómicos transitorios. Los que presento acá son apenas unos de los más recurrentes. La astrofísica de altas energías estudia los procesos físicos de fenómenos altamente energéticos del universo. La identificación temprana de estos es valiosa para el estudio de neutrinos, rayos cósmicos y también para proyectos de ondas gravitacionales, entre otros. Ahora vamos a ver algunos conceptos clave muy importantes para el desarrollo para entender el problema. Primero, ¿qué es la fotometría astronómica? La fotometría astronómica se trata del análisis y la captura pues, del brillo y del color el brillo de un evento astronómico en función del tiempo. Entonces, este es un ejemplo de una curva de luz y esto se obtiene a partir de observaciones de imágenes astronómicas y se mide el brillo que hay en cada observación. Históricamente, las curvas de luz han sido utilizadas para realizar la clasificación de eventos astronómicos transitorios y lo han hecho normalmente astrónomos de forma manual. Las curvas de luz esperaríamos que fueran de esta forma, que fueran homogéneas, que yo tuviera todos los datos completos, que yo pudiera entender fácilmente cuál es la forma, pero desafortunadamente la realidad, por diversas cuestiones, hace que nosotros contemos con curvas de luz que se ven como estos 3 ejemplos que pongo acá. Estos son ejemplos de curvas de luz reales, como las que utilizamos en este proyecto. Vamos a encontrar información heterogénea y dispersa, pero que no por eso pierde su utilidad. Entonces, queríamos generar una forma de aprovechar estos datos. Siguiendo con el entendimiento del negocio, hay miles de observatorios astronómicos actualmente en funcionamiento en el mundo. Esos los quise enmarcar en observatorios clásicos. En estos observatorios astronómicos clásicos, que hay de todo tipo de tamaño, pequeños, medianos, grandes, se recoge una gran cantidad de información cada noche. Esta información, a pesar de que es heterogénea y limitada, es muy valiosa.
Los datos de esos observatorios clásicos se parecen mucho a los que se trabajaron en este proyecto. También existen y seguirán existiendo observatorios astronómicos modernos, como el Zwicky Transient Facility y como el observatorio Veras y Rubin. Ellos ya van a contar con mucha más información y con muchos más datos. Es como una lucha contra la heterogeneidad, y mientras tanto igual los clásicos van a seguir funcionando y van a ser muy importantes. La fuente de información de los datos de este proyecto fue basada en una base de datos llamada Mantra, que fue publicada por investigadores de la Universidad de los Andes en 2020. Ellos generaron una base de datos de acceso público con datos reales del observatorio del proyecto Catalina Sky Survey en Arizona, Estados Unidos. Y en cuanto a eventos astronómicos transitorios, entregaron una clasificación de 4.869 curvas de luz, de 70 clases distintas. No tenemos información de corrimiento al rojo en esta base de datos. Eso era un reto importante que queríamos evaluar nosotros en el proyecto, porque sin corrimiento al rojo, pues no tenemos información de la distancia. Igual queríamos ver cómo iba a clasificar sin esa información. Mantra viene etiquetado, lo que significa que astrónomos hicieron el trabajo de analizar curva por curva y dieron una clasificación de acuerdo a su criterio. Y esas etiquetas son muy útiles para nuestros modelos de aprendizaje de máquina. Este es un ejemplo de cómo se ven los datos con Mantra. En Mantra, perdón. Acá lo que estoy poniendo es de un mismo evento, por eso el identificador es siempre el mismo. Puse unas cuantas observaciones de un mismo evento. Vemos acá la magnitud, que es lo que nos indica el brillo, el error de esa observación y el día medio juliano. Entonces, con esta información ya tenemos el insumo suficiente para generar las curvas de luz. Y de eso, lo que les decía, tenemos 4.869 eventos. En esta tabla presento las 10 categorías más frecuentes dentro de Mantra. Entonces vemos que supernova tiene 39%, la que le sigue es variable cataclísmica con 13%, y por acá la última, entre las 10 que más se presentan, tiene un 1%. Es decir, que las otras 60 categorías presentes en Mantra tienen menos de ese 1%. El objetivo general de este proyecto es validar el desempeño de las redes neuronales recurrentes de tipo unidad recurrente con compuertas, que se conoce como GRU por sus siglas en inglés, en el problema de clasificación de eventos astronómicos transitorios reales. Y los objetivos específicos son evaluar la capacidad de las redes neuronales recurrentes para clasificar diversos tipos de eventos astronómicos transitorios reales del telescopio CSS, determinar la influencia de la información de corrimiento al rojo en la precisión y efectividad de la clasificación, validar la eficacia de algoritmos de preprocesamiento de curvas de luz sintéticas de vanguardia en el análisis de curvas de luz reales. Pasamos ahora a una aproximación del estado del arte. Acá presento dos trabajos que fueron muy importantes para el desarrollo de esta tesis. Estos dos trabajos se basaron en los mismos datos, son unos datos sintéticos del telescopio LSST. Entonces, estos dos proyectos hicieron parte de un concurso, ¿sí?, abierto, que se llamaba Plastic, en el cual lo que se buscaba era entregar a investigadores el reto de clasificar eventos sintéticos o simulados de LSST y pues mirar quién entregaba el mejor performance. Entonces, destacaron estos dos documentos. El primero se llama RAPID. En RAPID lo que se buscaba era lanzar alertas tempranas de la clasificación de eventos astronómicos transitorios sin necesidad de contar con curvas de luz completas para realizar la predicción, y esto lo planteaban haciendo uso de redes neuronales recurrentes de tipo GRU, como la que utilizamos en este proyecto también. Por el otro lado, tenemos a Avocado. En Avocado el enfoque fue más estadístico. En él se buscó hacer una regresión con procesos gaussianos para modelar curvas de luz, y además se aumentó el conjunto de datos haciendo uso de esos procesos gaussianos. Acá se crearon modelos entrenando a partir de árboles de decisión reforzados. Algo importante para acotar de los datos
de Plastic es que, y pues de los datos en sí de LSST, es que en ellos se encuentra información de múltiples bandas fotométricas. Nosotros, a diferencia de ellos, no, solamente teníamos una banda y además ellos contaban con datos de corrimiento al rojo y nosotros no. La otra diferencia es que ellos trabajaron con datos sintéticos y nosotros no. Esta es la arquitectura que se presentó en RAPID, que fue la arquitectura que nosotros replicamos para el modelo. Entonces, acá vemos que hay varias GRUs, ¿sí? Entonces, vamos a ver 2 niveles de GRUs y vamos a ver una GRU por cada una de las observaciones que tengamos en la curva de luz. Entonces, en las redes neuronales recurrentes, la idea es que yo de el output que obtenga en esta GRU lo voy a llevar y voy a guardar un poquito de la memoria en la siguiente red neuronal recurrente. Y ese es pues el principio de las redes neuronales recurrentes y de la GRU también. Ahora hablaremos de algoritmos de línea base. Aquí lo que se hizo fue buscar qué más hay documentado que haya utilizado los mismos datos que nosotros y contra qué nos podemos comparar para medir nuestro performance. Entonces, nosotros hicimos una búsqueda y nos encontró que se hubieran utilizado en otros trabajos el conjunto de datos de Mantra hasta el momento. Sin embargo, en el propio paper de Mantra, ellos realizaron tres algoritmos de aprendizaje computacional muy sencillos. Fueron bosques aleatorios, máquina de soporte vectorial y redes neuronales. Y ellos reportaron los resultados que obtuvieron allí. Clasificaron solamente las 8 clases más representativas y también hicieron una clasificación binaria que para nuestro caso no la comparamos porque a nosotros no nos interesaba decir que era transitorio o no transitorio, sino decir una clase de tipo, una clase de evento transitorio. Algo importante para resaltar es que en los modelos generados por Mantra no se pasaron las curvas de luz completas, sino que se hizo una extracción de características, lo que significa que ellos lo que hacían era calcular valores a partir de las curvas de luz. Entonces, por ejemplo, el valor medio o la curtosis, y a partir de esos datos era que alimentaban sus modelos y así aprendía su modelo. Nosotros, en cambio, quisimos hacerlo un poco más pensando en la realidad y es en cómo yo voy obteniendo los datos y cómo los voy pasando al modelo. Entonces, no hicimos extracción de características. Pasamos ahora a la metodología. Entonces, iniciamos con la fase que ya vimos, que fue conocer el conjunto de datos. Luego hicimos una exploración de los datos, hicimos una estadística descriptiva. Gracias a ella nos pudimos dar cuenta de cosas que se debían limpiar, como por ejemplo limpiar eventos que tenían menos de 10 observaciones, lo cual nos parecía un poco raro que estuviera presente en el conjunto de datos, entonces preferimos no hacer uso de ellos. Y también hicimos un reordenamiento cronológico de los datos porque encontramos que en algunos casos el día medio juliano no venía ordenado. Luego pasamos al preprocesamiento. El preprocesamiento fue una de las fases más largas de este trabajo porque nosotros hicimos un preprocesamiento basado en RAPID y un preprocesamiento basado en Avocado. Entonces, voy a hablar primero del preprocesamiento de RAPID, que lo llamamos preprocesamiento 1. En el preprocesamiento de RAPID, lo primero que se hace es el lanzamiento de un trigger. El trigger se entiende como aquel momento en el cual se identifica un cambio abrupto en el comportamiento de la curva de luz. Entonces, aquí tengo un ejemplo, en donde venía más o menos estable el comportamiento de la curva de luz y de repente, pues, empieza a aumentar. Entonces, le damos varios días para determinar el trigger. Y en este ejemplo, el trigger es este que está con el 0, esta línea negra. Ese es el trigger que se identificó. Eso fue la primera parte que hicimos en este trabajo por cada uno de los eventos. Luego pasamos al modelamiento de la curva de luz temprana. Entonces, en la curva de luz temprana significa, es esta curva que vemos acá, esta línea, que nos muestra los datos desde antes de que entráramos en fase transitoria y hasta que llegamos al pico máximo de esa fase transitoria. Entonces, por eso podemos ver que esta línea termina acá. Una parte importante de este modelamiento es el proceso de calcular el T sub 0. T sub 0 es este momento donde ya se define
aquí inició la fase transitoria. Ese fue un proceso que hicimos con Markov Chain Monte Carlo y pues fue bastante demorado en cuanto a computación. Luego pasamos a un corte de los datos. Todas las curvas de luz fueron recortadas a 150 días. ¿Por qué? Porque así lo planteaban en Rapid y nosotros queríamos en principio seguir lo que ellos decían, a ver cómo nos iba a funcionar a nosotros. Entonces recortamos a 150 días, 70 días antes del trigger y 80 días después del trigger. Luego hicimos una selección de eventos por clases. Como yo les decía, en Mantra contábamos con eventos de 70 clases distintas, pero realmente no nos iba a funcionar bien el algoritmo si clasificábamos las 70. Por lo tanto, hicimos varios experimentos. Hicimos experimentos solo con las 4 clases más recurrentes, con 5, con 6, con 13. Bueno, hicimos distintos experimentos que mostraré más adelante. Y por último, en este preprocesamiento hicimos una separación por fases. Entonces acá lo que se hizo fue definir por cada dato de una curva de luz, definir si eso correspondía a la fase pretransitoria, es decir, cuando yo todavía no había identificado un comportamiento diferente, un comportamiento transitorio, y la fase ya transitoria. Hasta ahí terminamos el preprocesamiento de Rapid. Ahora pasamos al preprocesamiento que se hizo con Avocado, que les comentaba que era más enfocado hacia procesos gaussianos, más estadístico. Entonces, aquí también se hizo un lanzamiento del trigger, donde se evidenciara un cambio abrupto o pues, muy diferente en las observaciones de la curva de luz. Luego se hizo un corte de datos. En este caso, el corte se hizo 1000 días antes del trigger y 1000 días después del trigger. Queríamos tener en cuenta más comportamientos, saber cómo se comportaban los eventos transitorios. Luego hicimos una selección de kernels. Estos kernels son importantes para el proceso de regresión por procesos gaussianos. Entonces, se decidió hacer una combinación de varios kernels, uno para un movimiento periódico corto, otro para periódicos largos y otro para eventos en los que solamente yo iba a encontrar una situación abrupta y no iba a encontrar nada más raro, como por ejemplo la supernova. Entonces, elegimos acá 3 kernels que los utilizamos para hacer la regresión. En la regresión con procesos gaussianos, nosotros al final tenemos infinitas funciones que se ajustan a nuestros datos, pero a nosotros en este caso solamente nos interesaba utilizar la función media de todas las funciones generadas por los procesos gaussianos. Entonces, se calculó la media y esa fue la curva que utilizamos para entrenar nuestros datos. Pasamos a la fase de modelado. En la fase de modelado, lo primero que se hizo fue una partición de los datos. Hicimos experimentos donde la partición fue 70% entrenamiento y 30% prueba. Otros experimentos con 60-40. Nuestra cantidad de datos nos daba para trabajar con cualquiera de estas particiones. También hicimos un remuestreo. El remuestreo se hizo para tratar el desbalance de clases. Hicimos varios tipos de remuestreos. Por ejemplo, hicimos un submuestreo para supernovas, recortando supernovas porque teníamos muchas. Luego hicimos un remuestreo para recortar variables cataclísmicas. Luego hicimos un remuestreo para dejar todas las clases con la misma cantidad de eventos. Pasamos a la fase de entrenamiento. Acá fue donde ya entrenamos la arquitectura de la GRU, como ya les mostré en una imagen anterior. Y con eso se generaba un modelo que nosotros podíamos evaluar y con el que podíamos predecir. Entonces utilizamos el conjunto de pruebas para poder medir estas 3 métricas, las métricas de precisión, recall y F1 score. Escogimos estas métricas realmente porque eran las que nos permitían compararnos directamente contra los algoritmos presentados en Mantra, que eran contra los que directamente nos podíamos comparar. En la discusión de los resultados tenemos que se generaron más de 100 experimentos, cada uno de los experimentos generó un modelo distinto, tuvimos 13 hiperparámetros y más de 100.000 parámetros libres que el modelo estaba tratando de ajustar internamente. Tenemos, gracias a las redes neuronales recurrentes, métricas por cada observación.
Generamos 38 modelos válidos, de los cuales 23 corresponden al preprocesamiento 1 y 15 corresponden al preprocesamiento 2. Estos modelos válidos, dentro de los 100 que generamos, los seleccionamos porque encontramos que la pérdida, el error en entrenamiento y el error en prueba eran aceptables. El resto de modelos los desechamos. De esos 38 modelos válidos, nos quedamos con los 4 mejores modelos. Coincidencialmente, encontramos que nos dieron 2 mejores modelos por cada uno de los preprocesamientos. Y también se hizo un experimento utilizando una arquitectura sencilla de red neuronal convolucional, y se encontró que la convergencia era más demorada que las redes neuronales recurrentes, a pesar de que se obtuvieron métricas similares. Esto se hizo solamente para poder contrastar nuestro algoritmo contra otro. Acá presento los resultados de los experimentos. Entonces, vemos en azul los experimentos reportados por Mantra, y en verde los experimentos reportados por nosotros, los 4 mejores experimentos. Entonces, acá podemos ver las 3 métricas, los valores reportados por cada métrica. En negrilla tenemos el mejor de cada una de las métricas, y también tenemos un ranking, primero, segundo y tercer lugar por cada una de las métricas. Entonces, paso acá a la discusión acerca de esa tabla que acabo de presentar. Entonces, acá encontramos que los modelos del preprocesamiento 2, a pesar de ser computacionalmente menos intensivos, porque el preprocesamiento fue mucho más rápido comparado con el preprocesamiento 1, se tendió un mejor rendimiento comparado con el otro preprocesamiento. Nuestro mejor modelo presenta un mejor accuracy en el rendimiento y es el mejor de todos los obtenidos. ¿Sí? Acá tenemos un primer lugar en la métrica de accuracy. Y algo a destacar es que nuestro cuarto mejor modelo, que es este, es capaz de clasificar 13 clases, lo cual es muy útil si yo no quiero clasificar solamente 4 o 5 clases, sino que tengo más clases. Ese modelo nos va a servir, comparado con los otros modelos, incluso de Mantra y pues también los otros de nosotros. Nuestros mejores modelos presentan un mejor rendimiento en general en accuracy y en F1 score comparados con Mantra. Hay que destacar que en Mantra el modelo se alimentó de características extraídas y no de la curva de luz directa, lo cual le puede dar mayor facilidad a la hora del entrenamiento. En cuanto a los entregables, lo que se hizo durante la ejecución de esta tesis fue una ponencia en el Congreso Colombiano de Astronomía y Astrofísica en 2022. Se dejó el código libre en GitHub. Estamos trabajando en un artículo en revista científica en el primer cuantil, la mejor revista de astronomía del mundo, y un trabajo aparte que se hizo, pero se hizo gracias a los conocimientos adquiridos en esta maestría, se presentó en el workshop WEA. En conclusiones, la heterogeneidad de las observaciones representó el reto más grande para la clasificación. Avances en observatorios astronómicos modernos como el Zwicky Transit Facility y Vera-C. Rubin nos puede ayudar a abordar el problema de datos faltantes. Sin embargo, este proyecto es de utilidad aún para la mayoría de observatorios que aún siguen en funcionamiento en el mundo. Y nuestros modelos contaron con un entrenamiento eficiente y mejoraron la métrica de accuracy entre un 3% y un 17% según el modelo que se elija utilizar. La capacidad de los modelos para clasificar con información parcial de las curvas de luz es muy valiosa para poder generar alertas tempranas en la investigación astronómica. Nuestros modelos son capaces de emitir alertas incluso cuando no disponemos de información de corrimiento al rojo. Eso es muy relevante, como les comentaba, en observatorios clásicos. Y por último, la elección entre el preprocesamiento 1 y el preprocesamiento 2 depende de las necesidades específicas de la clasificación. Elegiríamos el preprocesamiento 1 porque es más flexible y adecuado para una amplia variedad de clases, y elegiríamos el preprocesamiento 2 porque es más eficaz en contextos con un conjunto de datos más reducido, y a la vez obtendríamos mejores precisiones en ese caso.
Las limitaciones son que el poder de cómputo nos puede limitar bastante el tiempo de procesamiento. En mi caso, pues lo trabajé con una sola máquina, mi máquina personal de ese momento, 64 GB de RAM, 12 cores, con un procesador Intel Core i7, una tarjeta de video bastante reducida, pero aún así vimos que los modelos convergían bastante rápido. Otra limitación es que acceder al código generador de los resultados de los algoritmos de línea base no fue fácil y no eran fácilmente replicables estos experimentos. Me refiero a los modelos entregados por Mantra. Y por último, el acceso a los datos y la documentación de uso de los datos también fue complicado. Posibles impactos de este trabajo incluyen que la comunidad científica astronómica cuenta ahora con nuevos algoritmos y modelos de aprendizaje de máquina de acceso libre para clasificar curvas de luz. Nuestros modelos pueden ser utilizados sobre los datos de miles de observatorios que actualmente se encuentran en funcionamiento. Los nuevos algoritmos propuestos permitirían ampliar la perspectiva de la comunidad científica de astronomía y de ciencias de la computación para utilizar Deep Learning o aprendizaje profundo en más problemas de astrofísica y astronomía en general. Recomendaciones y trabajos futuros. Se puede explorar el uso de nuevos algoritmos de aprendizaje de máquina como Transformers, que ahora está en boga. Se puede ampliar el criterio para el lanzamiento del trigger. Se puede optimizar el periodo de fase pretransitoria. Podemos hacer uso de redes neuronales recurrentes dinámicas en el futuro y también se puede utilizar este proyecto para más adelante crear un sistema de identificación de satélites artificiales, lo cual sería útil para la corrección de imágenes y la planificación de futuras observaciones. Eso sería todo. Muchas gracias. Si tienen preguntas. Bueno, Daniela, gracias, muy formal. Entonces, pues, por favor, empezamos con el ciclo de preguntas. Empezamos por el profesor Gilberto Suárez, por favor. Gracias, Octavio. Hola, Daniela. Bueno, pues primero, excelente trabajo. Yo miré el documento, me parece que está muy bien redactado. Yo tengo unas preguntas no tan de fondo. De pronto estaba revisando ahorita en tu documento, tú dijiste ahorita cuando expusiste día juliano medio, pero en el documento sí lo tienes bien, es fecha juliana modificada. Entonces de pronto tuviste ahí un lapsus, pero bueno, eso sí, no es una observación. Definitivamente. Sí. Quisiera que me mostraras la última diapositiva que tenías con los trabajos a futuro que se podían plantear. No sé cuál era acá. Ya. ¿Cuál sería de estas alternativas la que tú escogerías y el por qué para continuar con este tipo de trabajo, digamos, pensando en la fase del doctorado, y por qué? Yo elegiría irme con trabajar el mismo problema, pero con Transformers. ¿Por qué? Porque la mejora que ha representado este algoritmo en Deep Learning es revolucionaria. Entonces, esa sería la razón. Se ha aplicado ya en muchos problemas y sí se ha visto cómo ha avanzado el aprendizaje computacional gracias a la arquitectura de los Transformers. Ok, esto no está documentado en tu trabajo, creo que lo vi, ¿no? No lo vi, perdón. Sí, yo puse las recomendaciones. Claro, como recomendación, ok, perfecto. Y independiente ahora, ya sabiendo esa, digamos, proyección que tienes allí, si alguien quisiera retomar el trabajo que tú acabas de presentarnos el día de hoy y seguir en esta línea de trabajo, independiente de eso que me acabas de decir, ¿qué alternativa habría? No, qué pena, no te entendí cuál es la pregunta. Es decir, ¿qué paso sigue al trabajo que tú nos acabas de presentar? Ya tienes una evaluación, tienes unos resultados, y quisiéramos profundizar sin cambiar a esta metodología de Transformer, ¿qué sería lo que sigue? ¿O ya está todo completo? Realmente, no. Realmente lo que seguiría es hacer un despliegue donde fácilmente exista en la web, por ejemplo, un sistema para poder acceder a hacer clasificaciones. Eso en el momento no lo hay, se salía del alcance de este proyecto, pero definitivamente sería algo muy útil. Ok, perfecto. Y algo que no me quedó claro, no trabajo en el área constantemente, es, ¿este sistema Mantra fue desarrollado en la Universidad de los Andes o fue un trabajo específico que hicieron allá como complemento a otros
trabajo? Hace parte de una investigación, de un trabajo de grado, donde se Sí, pero capturaron los datos y se clasificaron. sí, pero ¿es un recurso que hizo la Universidad de los Andes o es una colaboración internacional que se puso a discusión? Eso no lo entendí bien acá. Tú citaste varias veces el trabajo de Neira, ¿de acuerdo? Sí. Y veo que todo está consignado en ese sistema mantra. La pregunta entonces puntual es, ¿el sistema mantra es hecho acá en Colombia, en la Universidad de los Andes, o es algo mucho más amplio y simplemente ellos hicieron una extensión o una especificación de ello? Es de la Universidad de los Andes y pues lo que hicieron fue capturar los datos del CSS y los clasificaron. Ya, ok, perfecto. Pues no, de mi parte, digamos, preguntas puntuales no, más bien prefiero que el profe Miguel si tiene alguna la plantee, pero sí te quería hacer era una pregunta ya más de interés acá académico dentro de la Universidad Distrital y una invitación para que nos acompañes con una charla de tu trabajo a las actividades que hacemos constantes en el observatorio. De hecho, muy curiosamente, yo no trabajo en la parte de análisis numérico y esta línea, pero ya dirigí un trabajo el año pasado en algo medianamente parecido a lo tuyo, entonces creo que he descuidado esa línea de trabajo, entonces sí me gustaría retomar con unos chicos de ingeniería de sistemas algunas cosas que venimos trabajando y sé que esto va a ser motivador para ellos como una línea de investigación, uno. Y dos, yo conozco de tu pregrado, que desde hoy que estás terminando tu maestría, ¿qué recomendaciones nos dejarías a nosotros a propósito de esa reforma curricular que estamos haciendo en estos días, que debería devolvernos en un ciclo obviamente anterior en el que tú estás, pero sí que nos aporte para que estos chicos puedan ver en ese análisis de datos espaciales alternativas de investigación y profundización? Bueno, en realidad yo sí valoro que la universidad me dio muchas herramientas para entender el tema espacial, pues ya sé que se trataba más que todo en lo geoespacial, pero igual pude desarrollar las habilidades espaciales y lo acompañé pues de el tema de software, que al final fue lo que a mí me apasionó y por lo que me fui realmente a trabajar. En realidad yo estoy muy agradecida con el programa, me gusta mucho y me siento muy afortunada de haber pertenecido ahí. Lo único que recomendaría es no dejar, como es una carrera también tan tecnológica, entonces yo diría la tecnología va demasiado rápido, entonces mi recomendación sería nunca asumir que las materias de geomática ya se quedaron como se quedaron, ¿sí? Otra cosa que yo haría es de pronto no enfocarnos tanto en el uso de ciertos software específicos como ERDAS, como ArcGIS, sino que le metería más directamente a la programación. Hacer todo más desde Python, más con visión por computador, que es, por ejemplo, eso es lo que yo estoy trabajando ahora en mi doctorado. Yo estoy haciendo el doctorado en la Universidad de Delaware desde este año, por eso la sustentación es virtual, porque estoy en Estados Unidos, y estoy trabajando precisamente un tema de geomática, pero en la Facultad de Ciencias de la Computación, en un laboratorio de visión por computador, y el problema que estamos trabajando es de cambio climático, análisis del hielo marino. Ok, bueno, muchísimas gracias, yo tomé atenta nota y bueno, felicitaciones por el trabajo de mi parte, son muy amables a todos. Gracias, profe Gilberto. Por favor, el profesor Miguel Espitia, por favor. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchas? Sí, señor. Bueno, primero que todo quiero felicitarte porque el documento está muy bien escrito. Gracias. A pesar de que no estudiaste física, creo, No. pues te metiste en un tema que es tiene mucho que ver con la física, entonces es un trabajo mayor, pienso yo. Y la lectura del documento se hace agradable porque está muy bien redactado. Gracias. Tengo muy pocas preguntas. Digamos que tengo una aquí específica. Tú reportas que hubo una mejora en la precisión de tus cálculos, o los resultados del 17% en comparación con los que ustedes tomaron como referencia. ¿A qué se atribuye esta mejora tan alta del 17%? ¿A qué se puede atribuir? Yo lo atribuyo a dos cosas.
primero, a un preprocesamiento más juicioso y segundo, al algoritmo que se utilizó para el modelamiento, que son las redes neuronales recurrentes. Ok. O sea que aquí la ventaja fue lo de las redes neuronales. Sí, o sea, que si lo enmarcamos en algo más global sería el uso de Deep Learning. En cambio, los algoritmos que hicieron en Mantra eran Machine Learning clásico. Ok. ¿Y qué tipo de redes neuronales usaron en este caso? ¿Uno a uno? ¿Uno a muchos? No, en este caso fue una red neuronal recurrente de tipo GRU, ¿sí? Un tipo de red neuronal recurrente llamada GRU. Acá lo que hacemos es guardar en memoria basado en lo que se aprendió en la observación anterior. Entonces, eso es lo que le da la potencia a este tipo de algoritmo. Es decir, ¿y qué porcentaje del anterior se usaba en el siguiente? Más o menos. Eso cambia internamente dentro del modelo, esas son cosas que nosotros no vemos, pero el modelo y la tarjeta de video lo está procesando, entonces la memoria va cambiando según cómo él va evaluando si algo es importante recordarlo o no. Eso es lo interesante del algoritmo. Perfecto. Bueno, yo la verdad no tengo más preguntas porque para mí está casi todo quedó claro, pero tenía esas dudas. Entonces, muchas felicitaciones y muchos éxitos en tus estudios de doctorado. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias a mis directores y a Joseph Gallego. Bueno, Daniela, entonces pues felicitaciones, nos vas a regalar unos minutos, nosotros nos vamos a desconectar y ya sea el profesor Miguel o el profesor Hilberto me llaman, me escriben para conectarnos, ellos deben debatir la nota. Pues no sé si ellos desean que yo me quede o me desconecte, no sé, pero tú sí te tienes que desconectar, Daniela, yo te aviso por el WhatsApp en el momento que te debes conectar. ¿Listo? Listo. Ok. Bueno. ¿Hay alguien? Una cosa, yo también, Fabio, me gustaría, yo también no sé si está ¿puedes Germán. conectar? Eso. No sé. No, pero yo tengo una pregunta para Germán. Ah, sí, yo no he dicho nada porque no sé cómo funciona lo de las sustentaciones, pero me gustaría si en algún momento se puede decir unas palabras, pero por ahora... No, Germán, para que nos contamos al respecto. Tú quédate porque tú eres aquí el capitán del barco. Una sorpresa para mí verte acá y pues una sorpresa muy positiva, así que me gustaría que me contaras un poquito ahí al respecto y tu apreciación precisamente del trabajo. En este momento, ok, sí, perfecto. Muchas gracias, Hilberto, por darme la palabra al respecto. Porque sí tenía como unas anotaciones para decir. Trabajar con Daniela fue muy bueno, pues por varias razones, pero digamos que fue duro porque todo el trabajo lo hicimos virtual y gran parte del trabajo lo hicimos durante la pandemia. Entonces, pues digamos, es de resaltar que hubo unos factores externos que Daniela realmente logró sortear sin ningún problema y avanzando, digamos, siempre a un ritmo constante, y pues lo muestra también que ella ya está haciendo su doctorado y está, digamos, continuando con su carrera académica investigativa, pues en líneas cercanas, pues precisamente a las ciencias de computación, a la ingeniería. En fin, quería mencionar que pues parte de lo grato de trabajar con... primero, ¿dónde conocí a Daniela? Importante, en la inauguración del observatorio, ¿no? De latitud, ¿no? Ese fue el... la ocasión de trabajo. Entonces, bueno, trabajar con Daniela, como lo dije, ha sido muy grato porque pues ella tiene una formación muy buena en cuanto a los fundamentos matemáticos y físicos, pues de su formación en ingeniería, y pues también gracias a su formación en la Universidad Distrital, pues tiene una estructura de trabajo muy bien organizada, una organización del trabajo muy buena, siempre traía muy buenos, no solo buenas ideas, sino también buenos nuevos métodos y, por ejemplo, sistemas de control de versión para los modelos, para los datos, para el software.
digamos como que pudimos, o sea, yo me sentí trabajando en un entorno más profesional que el que normalmente los astrónomos trabajamos en términos de software. En términos de software nosotros somos muy alegrones, simplemente casi que prototipamos y ya, y todo lo dejamos muy en prototipo y medio funciona y ya quedó. Entonces Daniela trajo este profesionalismo a la hora de administrar pues todos estos temas de programación, lo cual, como digo, ha sido muy grato y de hecho pues muchas herramientas de las que Daniela trajo, yo se las comparto a mis estudiantes precisamente para enseñarles buenas prácticas de desarrollo de software, que es algo que, como digo, a nosotros nos falta mucho y lo necesitamos como astrónomos. Entonces sí, quería hacer esas digamos, apreciaciones sobre el trabajo con Daniela y también pues una apreciación grande por la ingeniería en la Universidad Distrital en general, porque bueno, mi papá fue ingeniero de la Distrital, ingeniero electrónico, y pues siempre le he tenido mucho cariño y respeto a la Universidad Distrital y la verdad me ha agradado mucho pues ver cómo esa formación en el caso de Daniela pues ha sido excelente y pues de verdad que ha sido, como lo dije, muy sí, sí, o sea, puede ser una muy buena sinergia, definitivamente, y es esa sinergia que necesitamos tener entre las comunidades científica y de ingeniería, que a mí en particular me interesa mucho en varios temas, no solo en ingeniería de software, sino también, por ejemplo, en temas de radioastronomía, que también me interesa mucho, instrumentación en general. Entonces, perdón que hablé tal vez ya más de la cuenta, pero eso, gracias a Edilberto por darme ahí la oportunidad. No, excelente, muchas gracias y me siento muy orgulloso de que ese link se haya dado allá porque ha sido un ejercicio bien interesante el que hemos hecho ahí. Pues para eso, para hacer comunidad académica. Gracias, Germán, y gracias, Daniela, nuevamente. Gracias a ustedes. Entonces, me retiro. ¿Te hablaste con Octavio? Ah, ahí está Octavio también. Ya. Me dijo que ingresara. Daniela, te estaba llamando, yo estaba averiguando, bueno, pues el profesor Suárez, el profesor Espitia, pues han llegado a un consenso de que pues debe ser una tesis, primero que todo, el carácter, que es meritoria, que es lo más importante, y la nota de 5.0.